Todo me parece una desventaja comparado con el conocimiento de Jesús. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero desperdicio, por ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi justicia, la de la ley, sino con aquella que procede de la fe en Jesús, la que viene de Dios. Esto lo dice un hombre que poquito tiempo antes de escribir esta carta perseguía a los seguidores de Jesús porque consideraba que la doctrina o la enseñanza de Jesús era una herejía y los mataba y aprobaba y disfrutaba la muerte de los seguidores de Jesús hasta que se encontró con Jesús. Cuando vos te encontrás con Jesús en serio, no con una imagen de Jesús o con una creación propia de Jesús, cuando vos te encontrás con Jesús en serio, Jesús te cambia la vida. En serio. La conversión es eso, ¿no? Yo me encuentro con Jesús y me doy vuelta todo. La conversión no es, bueno, cambio algunas cositas y soy un poquito mejor. Es, me doy vuelta a partir de que me encontré con alguien que me cambia la vida. ¿Cómo? En el Evangelio de hoy. Encontrarse a Jesús, creo que en esto coincidimos todos, por lo menos de acá. Encontrarse a Jesús, como dice el documento de Aparecida, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Jesús, dice Juan, que siempre le gusta esto de precisar los lugares, había pasado la noche en el huerto de los Olivos. Era el lugar de acampada, ahora lo vamos a ver la semana que viene también. Los que iban a Jerusalén y no tenían parientes o no tenían plata, tenían que pasar las noches en el monte de los Olivos. Por eso también acierta Judas cuando los manda a los soldados, ¿no? Le dice, vayan ahí que seguro van a estar ahí. Jesús hace noche en el monte de los Olivos, al otro día va al templo, esto lo hemos hablado varias veces ya. Jesús enseñaba en la parte de adelante del templo, que era donde podían llegar todos. Ya después, por ejemplo, los paganos no podían entrar más, podían entrar las mujeres hasta un poquito más y después, listo. En la entrada del templo era donde se juntaba toda la gente, donde, por ejemplo, Jesús encuentra a los vendedores del templo cuando los expulsa. En este sentido, los judíos la enseñanza se daba adentro, la venta era afuera, donde estaba la mayor parte de la gente. Ahí se sienta Jesús a enseñar. Y ahora empieza todo un episodio, todo un acontecimiento que pone de manifiesto lo que es la vida con Jesús y sin Jesús. Llegan los de siempre. Llegan los fariseos, los doctores de la ley, que constantemente lo andaban acechando a Jesús, queriéndole hacer pisar el palito. Como decía Marito anoche, les importaba nada a la mujer, total, en definitiva era matarla y nada más. Lo que les importaba a ellos era Jesús. Entonces llegan con una mujer pecadora. Entonces tenés la mujer pecadora, tenés los legalistas, los moralistas, esos que no son gente respetuosa de la ley y de la moral, sino que la usan en beneficio propio y la usan como escudo. Con ella te atacan y con ella se esconden y detrás de ella hacen montones de trampas. Esto es presente, esto es hasta hoy. Esto es hasta hoy. Gente que se escandaliza de situaciones morales, pero después cuando se esconde atrás del escudo son de terror. Ellos, la mujer, los que están ahí rodeando, mirando, nadie hace nada por defender a la mujer, todo el mundo está ahí, los otros que fueron convocados para tirarle, los hombres, esto es solamente la cosa de hombres, para tirarle piedras a la mujer. Todo es muy de siempre, todo es muy común, todo es muy humano, todo es una exhibición de miserias humanas. Entonces recurren a Jesús, cosa que no correspondía. Jesús no tenía que resolver el tema. Jesús no era un doctor de la ley ni ninguna autoridad para resolver el tema. Ellos lo sabían, Jesús también. Jesús ya había dicho, Sermón del Monte, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que el tema del adulterio era pecado en los dos. Ustedes saben que en la ley solamente era pecado en la mujer. Y que la mujer debía ser
apedreada, debía morir. Y que la primera piedra se la tenía que tirar el que había sido el primer testigo, el que la había visto era quien debía arrojarle la piedra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Era una situación muy comprometida, era hacerse cargo de lo que uno había denunciado. Yo lo vi, yo soy testigo, bueno, yo le tiro la primera piedra, porque acá no era un castigo común y corriente, acá era cuestión de vida o muerte. Entonces se la llevan a Jesús buscando hacerle, dice Juan, una trampa, muy parecida a la del César. ¿Se acuerdan la moneda del César? Es exactamente la misma trampa. Muy buena trampa, porque normalmente los humanos nos largamos y contestamos sí o no. Si Jesús decía que sí, era un maestro común y corriente. Si Jesús decía que no, se oponía a la ley de Moisés. Ante el pueblo, la imagen de Jesús corría riesgos. Entonces le dicen, mirá, esta mujer fue sorprendida en adulterio y dice Moisés que tenemos que matarla. ¿Vos qué decís? Y ahí termina todo lo humano y empieza una manifestación de vida de Jesús. Ustedes saben, lo hemos dicho también muchas veces, que Jesús asume muchos gestos de los profetas. Aquí hay dos textos proféticos que nos pueden ayudar. Uno es el de Daniel, el caso que se llama de la casta Susana del libro del profeta Daniel, y el otro es este gesto de inclinarse y escribir en el suelo. Nadie sabe, por supuesto, lo que dijo Jesús. Lo que se está más cerca es pensar en aquel pasaje del profeta Jeremías, cuando Jeremías dice: aquellos que se apartan del Señor, sus nombres serán escritos en el polvo. Los fieles al Señor, sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Los que se apartan del Señor, sus nombres serán escritos en el polvo. Jesús escribe en el polvo, ellos insisten, y entonces Jesús cambia totalmente el paradigma. La cosa era, el que la vio, la mata, o la empieza a matar. Jesús dice, ¿están? Sí, el que no tenga, o sea, que empiece ¿quién? El único que podía era Jesús. Que empiece, no, que empiece el bueno, que empiece el santo, que empiece el justo. Esto es una coherencia absoluta. ¿Querés sacar la paja del ojo de tu hermano? Bueno, primero sacá la viga que hay en el tuyo. El que no tiene la viga, que le tire la primera piedra. El que no tiene pecado, el que no vive la experiencia que vivió esta mujer, el que no es capaz con sus decisiones y con sus acciones de apartarse de Dios, que le tire la primera piedra. Porque cuando vos haces esas cosas, cuando vos haces esas actitudes con la piedra, con el dedo, con la lengua, te estás poniendo en el lugar de Dios. Dios sí lo puede hacer. Pero vos sos también deudor del pecado, vos también vivís la experiencia del pecado, vos también sos lo de siempre, vos también sos lo viejo, vos también sos la rutina de todos los días. Entonces, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, y se van, y dice Juan, como aquel pasaje de Daniel, dice Juan, empezando por los más viejos. Jesús es, la experiencia liberadora de Jesús, porque el reconocimiento de nuestras culpas, que es un gesto liberador y lleno de humildad, a veces también puede convertir nuestra vida en una cárcel. Mi culpa, mi pecado, me meto en esa cárcel y ahí estoy, y ahí justifico todo, y ahí explico todo lo que me pasa, y mis pecados son más o menos los mismos, porque por ahí tengo miedo de que se me vaya la mano pecando, y a veces tengo momentos de gracia, y vengo a misa, y me confieso, y hago algo por los demás, y después vuelvo a la cárcel, donde me siento cómodo, donde, por ejemplo, me podría preguntar, ¿cómo sería mi vida si yo no pecara? ¿Qué haría? ¿Cómo sería mi... Ustedes dirán, utopía total. Es la propuesta, ¿no? Es la propuesta.
Jesús es liberador en el sentido de invitarnos a vivir algo distinto. La primera lectura, Dios le dice a su pueblo, estoy haciendo algo nuevo, no lo notan. Si ustedes no lo notan, no lo nota nadie. Si ustedes que son mi pueblo, si ustedes que me siguen, si ustedes que creen en mí, no lo notan, yo voy a hacer brotar agua en el desierto, le dice Dios a su pueblo. El desierto va a seguir existiendo, pero ahora va a haber agua que yo le voy a dar a mi pueblo para que beba. Si nosotros creemos que la intervención de Dios en el mundo es que mañana en el mundo no va a haber más problemas y va a estar todo bien, obviamente nos vamos a frustrar. Ahora, el tema es descubrir en este desierto del mundo dónde está el agua de Dios. Y está. Y existe. Y hay muchos hombres y mujeres en el mundo que hacen brotar el agua de Dios en el desierto, porque creen, porque esperan, porque aman. Lo que está diciendo acá Dios en la primera lectura, Jesús en el Evangelio y Pablo contando su historia a los filipenses, es que Dios te puede hacer nuevo. Dios te puede hacer nuevo. Dios puede crear en vos algo que te permita vivir mirando hacia adelante sin desconocer el pasado, pero no quedar agarrado al pasado, porque a veces el pasado te da seguridades. Entonces Dios te dice, soltate y vamos hacia adelante. Y Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿quién te ha condenado de tus acusadores? Nadie, le dice la mujer. Y Jesús le dice, yo tampoco, como diciendo, yo podría también. Creo que soy el único que podría. Pero yo tampoco te condeno. Así que seguí haciendo tu vida, le dice Jesús. ¿O no? No. Andá y no peques más. En adelante. Te invito a algo nuevo, te invito a una vida nueva. No peques más. No peques más. Viví de otra manera. Esto es la misericordia. La misericordia no es la facilidad. La misericordia no es barata. La misericordia es gratis. Es el amor infinito de Dios, que de tal manera actúa en tu corazón, que también te invita a un cambio de vida, que te dice, bueno, abrite a la gracia y vamos a cambiar. Esto no es, hago lo que quiero, total, Dios es misericordioso. Es misericordioso, pero no es tonto. Entonces, recibí la gracia, disfrutá de su amor, disfrutá de su perdón y convertite y cambiá y llevá una vida nueva. Estamos ahí nomás, a las puertas de celebrar algo increíble, que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos. En unos días vamos a estar reviviendo que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, murió en la cruz por ella, por él, por mí, por ellos, por todos los hombres, mujeres del mundo, de todos los tiempos, los de antes a él, los que estaban con él, nosotros y los que vendrán. Esto es lo más. No hay cosa más grande que esto. No hay cosa más grande que esto. Y dio la vida por nosotros y resucitó. Querer responderle con una vida zafando es poco. Jesús no zafó por nosotros. Jesús dio todo por nosotros. Respondamos, animémonos a una vida distinta. Animémonos, soltémonos de todo lo que nos ata al pasado. Y pensemos en una vida nueva y liberémonos con esa liberación, con ese amor que nos da Jesús, que no tiene que ver, dice Pablo, con mi propia justicia, sino con la que viene de Él, de la fe en Él, del amor a Él, de querer seguirlo y de no andar por la calle con piedras en las manos, sino con las manos abiertas para el servicio de mis hermanos y para ayudar a levantar a aquellos que por distintas circunstancias y situaciones de la vida han caído como caigo yo. Recemos el credo. Creo en Dios Padre.